vamos a hablar ahora sobre el tema de qué es el testamento. Voy a citar el artículo 595 del Código de Familia del Estado de Yucatán, que dice que es un acto jurídico unilateral, personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona con capacidad de goce y ejercicio dispone de sus bienes y derechos o reconoce y delega deberes para después de su muerte y que no se extinguen por virtud del fallecimiento. ¿Qué viene siendo en realidad un testamento? Un testamento, pues como es un acto jurídico en donde una persona, ya sea de manera escrita o verbal, otorga hacia una persona pues los bienes y todas las cosas que hayan acumulado en lo que llevó su vida, ¿no? Existen cinco tipos de testamento, que es el testamento hológrafo, el testamento público abierto, el testamento cerrado y el testamento militar y marítimo. Nosotros, yo considerando, nos vamos a enfocar más ahorita en el testamento público abierto, el testamento hológrafo y el testamento cerrado, ¿no? O sea, ¿qué es un testamento público abierto? ¿Qué es un testamento cerrado y qué es un testamento hológrafo? Y ante quién se hace el trámite, ¿no? Bueno, un testamento público abierto en sí es el testamento en el que tú como cliente, como persona, te apersonas ante una notaría. Tú llegas, ya sea ante un licenciado o ante el notario, y tú le expresas todo lo que tú quieres otorgarle a una persona, ya sea un legatario, a tu heredero o tu heredero universal, ¿no? El testamento a público abierto es, por ejemplo, tú llegas con el notario y le expresas de manera verbal todo lo que tú quieres dejarle a una persona, ya sea desde una mesa de Coca-Cola hasta cuentas bancarias, acciones, casas, hasta animales entran dentro de un testamento público abierto. En el testamento público cerrado, en realidad tú lo elaboras y se lo das a una persona, ya sea un notario o a cualquiera que él mantenga ese notario y que cuando tú fallezcas, él tiene la obligación de abrir ese testamento, ¿no? Ya sea, normalmente siempre se maneja con el notario, el público y el abierto, perdón, y el cerrado se maneja ante notario. Y el hológrafo es el que se lleva a cabo en el archivo notarial. Tú llegas al archivo notarial, llegas y elaboras tú de puño y letra tu testamento, pagas un derecho en el archivo notarial y te vas a tu casa con tu sobrecito cerrado, sellado, a tu casa ya con tu testamento elaborado. Que en sí no es tan recomendable nosotros como licenciados de que llegue un cliente y enseguida le ofrezcas el testamento hológrafo. ¿Por qué? Porque es más barato, ¿no? No todo el mundo tiene para pagar un testamento. Entonces, muchas veces las personas que son de municipios, que no pueden venir hasta la ciudad, a una notaría, o ciudades de municipios muy al sur de la península, muy en el rincón de la península, que no tengan una ciudad grande donde exista un notario, pues normalmente elaboran sus testamentos hológrafos. Muchas veces no lo inscriben en el archivo notarial y todo. Entonces, esos son los testamentos, ¿no? El público abierto, el cerrado y el hológrafo. ¿Qué es un notario? El notario es un funcionario público que tiene fe. Es lo que es en sí un notario. Muchos dicen que es el arriba del top de los abogados y todo, pero pues en realidad el notario es una persona que tiene fe pública, que puede ejercer testamentos, compraventas, sociedades, convenios, arrendamientos, todo eso. El archivo notarial. Bueno, ¿o qué es el director del archivo notarial? El director del archivo notarial en realidad es una persona que maneja ya los tomos de los notarios que han fallecido, recepcionan los testamentos, los hológrafos, o igual se me fue. Cuando tú haces un testamento público abierto ante una notaría, la notaría tiene la obligación de dar aviso al archivo notarial.
El archivo notarial tiene unos formatos. Ahorita ya son digitales. Antes eran unos formatos en cartulina, donde tú llenabas con los datos de la persona que hace el testamento, ante qué notario y todo. Tú lo vas y lo ingresas al archivo notarial. Otra cosita igual de los testamentos es que un testamento puede quedar por otro testamento, o sea, el testamento queda inválido. Tú como persona puedes hacer, en vida puedes hacer 5, 6, 10 testamentos. No hay en realidad un número ya. O sea, siempre va a ser, el último es el que va a prevalecer. Aunque hayas hecho tu testamento en el 2010 y ahorita en el 2020 quieras hacer otro testamento, se puede. No siempre tiene que ser ante el mismo notario. Esa es otra cosa. Una pregunta. ¿Qué pasó? Ahora que tú nos explicas cómo funciona lo que es el notario, ¿existe una cuantía para la cual puedas abrir un testamento con un notario? O sea, No, no un existe. monto de dinero. No, no existe una cuantía en sí. O sea, o sea, no es, por ejemplo, poniendo un ejemplo de una escritura pública, de una compraventa, que ahí sí equivale la cuantía para pagar el derecho. En realidad, para hacer tú un testamento, sí se pagan derechos, pero son los mismos. O sea, en realidad no aumenta. Aunque tú vayas a poner una cuenta, ¿no? De que tu cuenta bancaria de 2 millones de pesos, 5 casas, en coches, acciones de empresas, no hay. O sea, sí hay notarios, no todos, pero sí hay notarios que manejan, por ejemplo, si tú llegas te dan un precio por un testamento, ¿no? Pero solo vas a llevar una casa. Una casa, que es algo fuerte, y cositas, por ejemplo, mesas, lavadoras, que sí pasan, hoteles. Hay personas que de verdad han dejado hasta mesas de Coca-Cola en sus testamentos, o sea, de todo. Entonces, en realidad, no importa si tú quieres poner. Obviamente sí, te digo, hay notarios que sí te cobran, que por ejemplo, te cobro tanto por poner solo una casa, pero por poner otra, o sea, poner 5 casas, ya a partir de la segunda casa te cobro, no sé, un impuesto más. Sí hay. Ok, Ahí sí. correcto. Y en cuanto a, es, cuando tú vas a inscribir algunos bienes que tú posees y quieres heredar, ¿cuáles son los requisitos que se deben de cumplir para que ese monto que se va a heredar sea permitido para inscribirse en el testamento? Claro. Para empezar, tú cuando llegas a la notaría, vamos a hablar de un testamento público abierto. Tú llegas a la notaría y tienes que llevar tus documentos que son tu IFE y donde compruebes que seas propietario de las cosas que estás dejando, ¿no? Porque, pues igual la chamba de nosotros licenciados es que cuando llega una persona con 5 casas, tú tienes que checar que esas casas en realidad estén a nombre de la persona, que esas casas no tengan alguna hipoteca, que esas casas no tengan gravámenes, ¿me entiendes? Entonces, sí tienes que igual checar todo eso antes de poder firmar tu testamento. Más que nada, porque sí puedes meter en problemas a futuro a las personas, ¿no? Porque sí ha pasado de que de repente llega una persona y dejó 5 casas, pero pues esa casa ya la vendió, ¿no? Entonces, igual allá hay que manejar, hay que saber, o sea, el cliente cuando llega de una forma muy cruda, o sea, en su mente tiene ya, pero nosotros tenemos que adecuárselo jurídicamente bien antes de pegarlo ante un tomo, en el tomo, para que firme, ¿no? Igual tienes que llevar 3 testigos, eso no sé si ya lo había comentado, tienes que poner 3 testigos para firmar tu testamento público abierto. A lo mejor me adelanté un poco con el tema, pero pues son cosas que están No, sí, está preguntando, bien. ¿no? Sí, no, Entonces, sí. Cualquier pregunta, de hecho, si tienen que, échamelas. O sea, este, ¿alguna otra pregunta más? no, por el momento es todo, podemos proceder. Ok. Bueno, ¿cuál es el procedimiento para hacer un testamento? Testamento público abierto, ¿no? El procedimiento es como le digo, tú llegas a la notaría con tu IFE, con la IFE de tus 3 testigos y todos los documentos que tú avales, ¿no? Porque muchas veces hay gente que hereda acciones de sus empresas. Tú tienes que llevar la asamblea, cuántas acciones tiene, tenemos que sacar cuánto es lo que vale la empresa y todo para dejar estipulado cuánto es lo que vale ahorita la empresa, porque puede ser que hagas tu testamento hoy, pero te mueras en 10 años y tu empresa valga más de en 10 años, ¿me entiendes? Entonces, por ejemplo,
Ese es el testamento público abierto. El testamento hológrafo, igual es, la verdad, es mucho más sencillo. Es mucho más sencillo, pero yo nunca lo recomiendo. Yo siempre es más como que seguro irte ante un notario. Efectivamente cuesta un poquito más, pero la seguridad de que está en un tomo no es mucho mejor que te lo den en un sobre. ¿Por qué en el sobre? Hoy voy a explicar más o menos cómo es el testamento hológrafo. Tú vas al archivo notarial, entras a la zona donde elaboran los archivos, donde elaboras tu testamento con una hoja, puede ser hoja de cualquier cosa. Es más, ahí dice que tiene que ser escrito. Si tú vas en una hoja de papel y lo escribes de papel de baño, lo escribes, vale, y lo pones en el archivo notarial, vale, siempre y cuando sea puño y letra de la persona que está testando. Entonces tú vas al archivo notarial, elaboras tu testamento, pagas un derecho en el área de cajas, regresas. En realidad tienes que elaborar dos. Es como que no puedes sacar fotocopia. O sea, en una hoja escribes el mismo testamento que en la otra. Igualito, dos hojas. Tu derecho, vas, se lo entregas a la licenciada que está en el archivo notarial y ella lo mete en un sobre. Te entregan, o sea, son dos sobres. Uno que se queda en el archivo notarial y otro que tú te llevas. ¿Por qué muchas veces no se recomienda eso? Porque ahí te dicen en el archivo notarial, si este sobre es un sobre donde te ponen tu sello del archivo notarial, así como del Papa, igualito, un sello rojo y todo así, con la marca del archivo notarial. Y te ponen una firma arriba del archivo notarial y te lo sellan. Si ese sello es violado, o sea, en el sentido de que se abre, muchas veces estás en una pelea familiar y ya no te quiero en mi testamento, es más, ¿sabes qué? Lo voy a abrir y te lo voy a romper. Ha pasado, te lo digo porque ha pasado, hay clientes que han llegado y me lo han contado. Entonces ahí tu testamento ya no vale. Aunque el otro sobre esté en el archivo notarial, tu testamento ya no vale. Correcto. Sí, como hace un rato comentaste que tiene que ser en doble, o sea, debe escribirse doblemente en diferentes hojas, ¿no? Hojas. Sí. ¿Qué pasa si en una hoja yo pongo mal algo? O sea, un nombre. Antes de que entre en el sobre, tú lo tienes que leer junto con la licenciada, te lo checan. Es más, ahorita ya te están dando formatos en el archivo notarial. Ahorita te estoy hablando en febrero antes de que cierre, ¿no? Claro. Pero te daban un formato donde decían yo, Kermin Maximiliano Rejón Peraza, el día de, o sea, pongo la fecha, otorgo en testamento a la persona, si va a ser un heredero universal, pues pongo Daniel Camal, heredero universal, y te detallo todo lo que te dejo. Si va a ser de que legados, que por ejemplo, yo te quiero dejar a ti esta pluma, yo pongo que la pluma marca tal es para Daniel Camal. Entonces ya voy separando, es un formato. Ese formato vas con la muchacha que está atendiendo la licenciada y tú y con ella lo vas leyendo. Así, tú vas leyendo y ella va leyendo. Cuando vea que no está igual, tienes que volver a hacer otro, tiene que estar igualito. Si no, no vale. Correcto. Hay una pregunta que nos están haciendo aquí por el chat. Hace rato también mencionaste que puedes tener varios testamentos, ¿sí? Que al final, pues, el más antiguo, si no me equivoco, o el más nuevo es el que el vale, último, ¿no? el último testamento es el que vale. ¿Qué pasa en este caso si yo llevo a cabo un testamento en Mérida, otro en Campeche y otro en Chetumal? ¿Qué pasa en estos casos?